Una tormenta se cierne sobre Birmingham, pero el imperio de Samuel Carter permanece inquebrantable, o eso cree él. Samuel Carter estaba de pie en el piso 17 de Carter Freight Solutions, contemplando Birmingham, Alabama, bajo un cielo cargado de lluvia inminente. Un hombre negro que se había levantado desde cero, sin herencia, sin contactos, había construido su imperio logístico con una sola furgoneta y una creencia inquebrantable. El trabajo duro lo conquista todo. Su empresa era una potencia, moviendo mercancías por todo el sureste. Sus empleados lo respetaban, algunos le temían, pero todos conocían su regla. Trabaja duro y serás recompensado. Pagaba bien, exigía excelencia y nunca se metía en la vida personal de nadie. Ese era su código, justo, simple, ciego al color. O eso pensaba. Mientras revisaba los registros de envíos esa noche, la oficina se fue silenciando, el zumbido del turno nocturno apenas audible. La mayoría ya había salido, quedando solo el equipo de limpieza y el leve tintinear de platos en la sala de descanso. Los ojos de Samuel se deslizaron hacia las paredes de vidrio de su oficina, donde una figura permanecía bajo la tenue luz. Aisha Jackson, su mejor trabajadora del almacén, estaba junto al mostrador, con la postura tensa. Era confiable, invisible, esencial, siempre tomaba horas extra, nunca se quejaba. Pero esa noche, algo no estaba bien. Sus movimientos eran cautelosos, sus hombros encorvados. Samuel se inclinó hacia adelante, su convicción tambaleándose por primera vez. ¿Por qué Aisha, que trabajaba más que la mayoría, actuaba como si ocultara algo? La pregunta atravesó su mundo cuidadosamente construido y no pudo apartar la mirada. En el tenue resplandor de la sala de descanso, Aisha permanecía junto al mostrador, sus manos temblorosas mientras hablaba con el cocinero nocturno, Jamal. Su voz era demasiado baja para que Samuel la escuchara, pero la tensión en su postura gritaba más fuerte que cualquier palabra. El rostro de Jamal se endureció, sus ojos escaneando la sala vacía antes de meter la mano bajo el mostrador y entregarle un pequeño recipiente de comida para llevar. Los hombros de Aisha se relajaron con alivio, pero sus movimientos eran rápidos, casi culpables, mientras guardaba el recipiente en su desgastada mochila. Miró alrededor, asegurándose de que nadie la viera, y luego se dirigió a la salida con la cabeza baja y pasos deliberados. Samuel se recostó en su silla, la imagen grabándose en su mente. Aisha hacía turnos de 12 horas, a veces 16, y sus cheques de pago eran generosos. Entonces, ¿por qué tomaba comida como si la estuviera robando? La pregunta lo carcomía, deshaciendo la lógica sobre la que había construido su vida. Trabajo duro igual a éxito. No solía entrometerse. Las vidas personales eran sagradas, pero esto se sentía mal. Una grieta en su meritocracia. ¿Se le había escapado algo? ¿Estaba su sistema fallando a alguien que lo daba todo? Los números en su pantalla se volvieron borrosos, sin sentido. Solo podía ver la salida apresurada de Aisha, el peso de su mochila, el secreto de su acto. Contra su propio juicio, Samuel tomó su abrigo. Necesitaba respuestas, incluso si eso rompía todo en lo que creía. La noche en Birmingham era espesa con amenaza de lluvia, el aire cargado mientras Samuel salía, sus zapatos lustrados silenciosos sobre el pavimento. Aisha ya estaba a medio camino de la parada de autobús, su silueta pequeña contra el resplandor neón de la ciudad. Samuel dudó. Esto era una violación, una ruptura de sus propias reglas. Pero sus pies se movieron de todos modos, impulsados por una necesidad que no podía nombrar. Cuando el autobús llegó, traqueteando y expulsando humo, Aisha subió, y Samuel la siguió, el corazón latiendo con fuerza. Se sentó en la parte trasera, lo suficientemente lejos para no ser notado, pero lo bastante cerca para observar. Aisha se desplomó cerca del frente, la cabeza apoyada en la ventana, su rostro marcado por el agotamiento.
no solo por los turnos largos, sino por una lucha más profunda, más antigua. El autobús cruzó Birmingham, pasando de torres relucientes a barrios que Samuel había dejado atrás. Las farolas se atenuaban, los edificios se vencían, las aceras se agrietaban. Era un mundo donde la esperanza escaseaba, un lugar del que él había escapado, pero que nunca había entendido del todo. Aisha no se movía, no revisaba su teléfono, solo miraba afuera con resignación silenciosa. El pecho de Samuel se oprimía. ¿Cuántas noches había hecho ese recorrido, cargando pesos que él nunca había considerado? Cuando el autobús se detuvo en un barrio de ventanas tapiadas, Aisha se levantó, su mochila pesada al hombro. Samuel la siguió, permaneciendo en las sombras, sabiendo que cruzaba una línea, pero incapaz de detenerse. La verdad lo esperaba, y lo cambiaría todo. Aisha subió unas escaleras oxidadas hacia un complejo de apartamentos deteriorado, sus pasos rápidos a pesar del cansancio. Samuel la siguió, oculto en las sombras, el aire espeso de concreto húmedo y abandono. Ella abrió la puerta de una unidad en el segundo piso y entró, dejando a Samuel mirando por una rendija en las cortinas amarillentas. El apartamento estaba vacío, sin muebles, sin calidez. Solo un colchón en el suelo, unas cuantas mantas y una caja de cartón como mesa. 2 niños, un niño y una niña de no más de 7 años, estaban sentados en el colchón, sus rostros iluminándose al ver a Aisha. Ella se arrodilló, sus movimientos tiernos, y abrió el recipiente de comida. Los niños se lanzaron hacia la comida con un hambre desesperada, no como quien toma un bocadillo, sino con la urgencia de la supervivencia. Aisha la dividió cuidadosamente, dándoles porciones iguales, pero no tomó nada para ella. Samuel contuvo el aliento, su corazón como plomo. Había construido su empresa creyendo que el trabajo duro era suficiente, que sus sueldos justos eran una escalera que cualquiera podía escalar. Pero Aisha se estaba ahogando, su esfuerzo devorado por un sistema que juzgaba su piel antes que su trabajo. Había ignorado los susurros en la sala de descanso, los comentarios racistas sobre gente como ella, creyendo que su meritocracia era ciega al color. Ahora, parado en la oscuridad, vio la mentira. El trabajo duro no era suficiente cuando el mundo estaba manipulado en tu contra. «Mamá, ¿tendremos comida mañana?». La pequeña voz de la niña atravesó la noche, sus ojos grandes llenos de preocupación. Aisha se congeló, luego se suavizó, acariciando el cabello de su hija con una mano temblorosa. «No te preocupes, mi amor», susurró, su voz un escudo frágil. «Me aseguraré de que sí». Samuel se dio la vuelta, su pulso retumbando, las palabras resonando en su mente. Esto no era solo pobreza, era el peso de un mundo que veía la negritud de Aisha antes que su fortaleza, que le susurraba que no pertenecía, que dejaba que sus hijos pasaran hambre a pesar de sus interminables turnos. Había escuchado insultos al pasar, suposiciones sobre trabajadores flojos, y los había descartado como ruido. Pero no eran ruido, eran cadenas, atando a Aisha a una vida de apenas sobrevivir. Samuel había luchado contra el racismo para construir su imperio, creyendo que su éxito probaba que el sistema funcionaba. Ahora veía la verdad. Su sistema había fallado a Aisha y a todos los trabajadores como ella. El aire olía a lluvia y desesperanza mientras regresaba a la parada del autobús. Su abrigo de diseñador no era escudo contra el frío que sentía por dentro. El trabajo duro no era suficiente, no cuando el sesgo envenenaba la balanza. Por primera vez, Samuel dudaba de todo lo que había construido. El sacrificio silencioso de Aisha, el hambre de sus hijos, ardían en su mente. No podía ignorarlo, y no iba a permitir que continuara. A la mañana siguiente, Samuel estaba sentado en su escritorio, con el horizonte de Birmingham, burlándose de él a través de la ventana. Su café estaba frío, los registros de envíos no significaban nada. Solo veía el apartamento vacío de Aisha
las manos hambrientas de sus hijos. Su creencia en el trabajo duro se sentía vacía, una mentira expuesta por un sistema que aplasta a quienes considera indignos. Un golpe en la puerta lo sacó de su trance. Evelyn Brooks, su directora financiera, entró con la tablet en mano. ¿Querías verme? La voz de Samuel era baja, pero firme. Tenemos que hablar de salarios, beneficios, sistemas de apoyo. Ahora. Evelyn arqueó una ceja. Esto es repentino. ¿Qué está pasando? Él dudó, con el agotamiento de Aisha pesando en su pecho. Vi algo anoche. Estamos fallando a nuestra gente, Evelyn. Ya no voy a ignorarlo. Ella se sentó, su expresión suavizándose. ¿Cuál es el plan? Samuel se inclinó hacia adelante, con urgencia en su voz. Subir los sueldos, de verdad, guardería, fondos de emergencia, mejores beneficios de salud y arreglar las contrataciones. Estamos perdiendo talento por prejuicios, por el origen de las personas, por cómo se ven. Evelyn tocó la tablet, haciendo cálculos. La Junta va a oponerse. Los inversionistas lo odiarán. Que lo hagan, dijo Samuel cortante. Nuestra gente es el motor. Si no luchamos por ellos, no somos nada. Evelyn esbozó una ligera sonrisa. Estás distinto hoy. Él no respondió, pero el rostro de Aisha cruzó su mente. El trabajo duro no es suficiente, dijo en voz baja. No cuando el mundo está en tu contra. La oficina de Samuel se sentía más pequeña cuando Aisha entró. Su postura era rígida, sus ojos cautelosos. ¿Quería verme, señor Carter? Él señaló la silla. Siéntate, por favor. Ella lo hizo, con las manos apretadas en su regazo. Samuel respiró hondo. Sus palabras eran cuidadosas pero pesadas. Te vi anoche, Aisha. Te seguí hasta tu casa. Su rostro se congeló, el asombro dando paso al miedo. ¿Por qué haría eso? No quise invadir tu privacidad, dijo rápido. Pero vi la comida, tu apartamento, tus hijos. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque te fallé. La respiración de Aisha se alteró. Su voz fue aguda. No necesito lástima. Hago lo que tengo que hacer por mis hijos. Lo sé, dijo Samuel inclinándose con la voz quebrada. Pero no deberías hacerlo sola, no cuando lo das todo por esta empresa. Deslizó un sobre por el escritorio. Esto no es caridad. Es un aumento efectivo desde ahora. Tendrás acceso a guardería, apoyo de emergencia. Pero necesito tu ayuda para hacer las cosas bien. Aisha miró el sobre, con lágrimas asomando. ¿Por qué yo? Susurró. Porque estaba ciego, dijo Samuel con voz cruda. Pensé que el trabajo duro era suficiente, pero no cuando el mundo ve tu piel antes que a ti. Ya no voy a permitir que eso siga pasando aquí. Las lágrimas cayeron, pero Aisha no las limpió. Tomó el sobre, con una chispa de esperanza en los ojos. La sala de juntas era un campo de batalla, el aire cargado de tensión. Samuel se sentó a la cabecera de la mesa de vidrio, frente a inversionistas escépticos con trajes impecables. Evelyn estaba a su lado, su tablet llena de datos. Vamos a subir los sueldos, declaró Samuel. Guarderías, fondos de emergencia, mejores beneficios. Y vamos a reformar las contrataciones para eliminar los prejuicios. El inversionista Robert Hayes soltó una risa burlona. Esto no es una organización benéfica, Samuel. Los márgenes importan. La mandíbula de Samuel se tensó. Somos una empresa de logística. Nuestra gente es el motor. No son números. Son la razón por la que tenemos éxito. Aisha Jackson trabaja turnos de 16 horas y pasa hambre. Eso no es su culpa, es nuestra. Evelyn deslizó informes hacia el frente. La rotación de personal nos cuesta millones. Si invertimos en nuestra gente, ahorramos a largo plazo. Hubo murmullos, pero Samuel siguió. He escuchado los comentarios, insultos racistas, suposiciones sobre esa gente. Lo hemos ignorado y eso nos está destruyendo. El trabajo duro no basta cuando el sistema está amañado. Robert cruzó los brazos. ¿Y si esto fracasa? Asumo la pérdida,
dijo Samuel sin titubear. Mi salario, mi participación. Pero no vamos a fallar, porque creo en nuestra gente. La sala quedó en silencio. Los datos de Evelyn, la pasión de Samuel. Algo cambió. La votación se aprobó, no de forma unánime, pero fue suficiente. Los sueldos subieron, los beneficios crecieron, el proceso de contratación cambió. No era la cura, pero sí un comienzo. Samuel salió al pasillo con el rostro de Aisha en su mente. Esto era por ella, por todos los que el sistema había fallado. Seguiría luchando. El trabajo duro por sí solo no basta para superar un sistema diseñado para mantener a algunos abajo. El verdadero éxito consiste en reconocer las barreras que otros enfrentan y usar tu poder para derribarlas. El cambio comienza al ver lo invisible y actuar con valentía. Si esta historia te conmovió, compártela, porque a veces el acto más pequeño de empatía puede encender el cambio más grande.